El grito de mi madre aún resuena en mis oídos como un eco de las campanas de la Catedral de Granada. Fuera de mi casa, demonio. Has mancillado el nombre de esta familia. Me arrastraron por las calles empedradas del pueblo de los Cahorros, con el sol de mediodía quemándome la piel, mientras los vecinos escupían insultos como si fueran aceitunas podridas. Y en medio de aquel infierno, solo pude ver los ojos de Natalia, mi Natalia, paralizados en la puerta de su casa, sin una palabra, sin un gesto que me salvara del abismo. Aquella mañana había empezado como cualquier otra en nuestro pequeño rincón de las Alpujarras granadinas. El aire olía a jazmín y a tierra húmeda del río Monachil, que serpenteaba perezoso entre los barrancos. Yo, Mónica, de 28 años, era la guardiana del aljibe antiguo, un puesto que heredé de mi abuelo, el viejo custodio que conocía cada grieta de aquellas piedras moriscas. El aljibe no era solo un depósito de agua, era el corazón del pueblo, el hilo que unía nuestras vidas a la montaña. Solo yo tenía la llave maestra, forjada en hierro por un herrero de antaño, que abría la compuerta principal. Era un honor, un secreto compartido solo con el alcalde y con Dios, o eso creía yo entonces. Natalia y yo nos conocimos en la fiesta de la Virgen de las Angustias, hace 3 años. Ella acababa de llegar de Granada capital, huyendo de un matrimonio fallido con un hombre que olía a tabaco y promesas rotas. Tenía 30 años, la piel morena como las almendras tostadas de la feria, y unos ojos marrones que parecían pozos de miel oscura. Trabajaba como maestra en la escuela del pueblo, enseñando a los niños a leer con la pasión de quien ha leído Lorca a escondidas bajo las sábanas. Yo la vi por primera vez bailando el fandango en la plaza, con un vestido rojo que se arremolinaba como llamas, y supe que mi mundo, aquel mundo de olivos y silencios, acababa de romperse en 1000 pedazos. Nuestros encuentros empezaron inocentes, un café en la terraza de Doña Carmen, charlas sobre los versos de Machado y las leyendas de la Alhambra. Pero pronto las miradas se volvieron toques fugaces, un roce de manos en la sombra de un almendro. Mónica, esto es pecado, me susurró una noche cuando nos besamos por primera vez en el sendero que lleva al río. Sus labios sabían a sal y a jazmín, y yo respondí, el pecado es vivir sin ti. En Granada, en las entrañas de Andalucía, el amor entre mujeres era un susurro prohibido, un secreto que se guardaba como el agua en tiempos de sequía. Pero nosotras lo bebíamos a sorbos robados, en las cuevas abandonadas de los moriscos, donde el eco de nuestras risas se perdía en la oscuridad. El pueblo era un nido de chismes tejidos con hilos de envidia y tradición. Los Cahorros, enclavado en las faldas de Sierra Nevada, vivía al ritmo de las procesiones y las vendimias, donde la fe católica se entretejía con supersticiones antiguas. Mi familia, los López, eran guardianes del aljibe desde generaciones. Mi padre, un hombre callado que murió joven en una riada, me había enseñado a respetar el agua como a un amante caprichoso. Mi madre, viuda y devota, rezaba el rosario cada atardecer, pidiendo por un yerno que nunca llegaría. Hija, el Señor te ha bendecido con belleza, no la desperdicies en soledades, me decía, sin saber que mi soledad se llenaba con el calor del cuerpo de Natalia. Nuestra relación floreció en secreto como las adelfas que brotan en los barrancos secos. Pasábamos noches enteras en mi casita al borde del pueblo, hablando de sueños imposibles, mudarnos a Granada, abrir una librería llena de poesía prohibida, caminar de la mano por el Albaicín sin miedo. Natalia me leía fragmentos de Bodas de Sangre, su voz temblando al llegar a las partes de pasión y traición. Somos como ellas, Mónica, mujeres en un mundo de hombres y sombras. Yo la abrazaba, sintiendo su corazón latir contra el mío, y jurábamos que nuestro amor era más fuerte que las murallas de la Alhambra. Pero los secretos en un pueblo como el nuestro son como el viento del levante, traicioneros y reveladores. Fue la vecina, la viuda de los García, quien nos vio una tarde en el río. Yo lavaba la ropa a Natalia, se acercó a ayudarme, y en un momento de descuido, nuestras manos se entrelazaron, nuestras frentes se tocaron en un beso robado. Pecadoras, gritó ella desde el puente y el rumor se extendió como un incendio en los pinares. Al día siguiente el cura nos citó en la sacristía. Mónica, hija mía, el diablo ha entrado en ti. Confiesa y arrepiéntete. Natalia, a mi lado, solo bajó la mirada, sus dedos apretando los míos bajo la mesa. Mi madre fue la primera en enterarse. Entró en casa como una tormenta, con el crucifijo en la mano y lágrimas de rabia. ¿Es verdad, Mónica? ¿Con esa forastera, esa maestra que envenena las mentes de nuestros niños?
Intenté explicarle, hablar de amor, de almas que se reconocen más allá de los cuerpos, pero ella no escuchaba. Has traído la vergüenza sobre nosotros. El aljibe, el legado de tu padre. Todo lo perderás. Aquella noche el pueblo entero se reunió en la plaza. El alcalde, un hombre gordo con bigote de mosquetero, declaró: Mónica López ya no es bienvenida en Los Cahorros. Que Dios la perdone, pero nosotros no podemos convivir con el pecado. Me echaron con lo puesto, una maleta raída y la llave del aljibe, que me negué a entregar. Es mía por derecho, dije, y ellos me miraron como a una bruja. Natalia. Oh Dios, Natalia. Estaba allí entre la multitud, con el rostro pálido como la cal de las paredes. Nuestras miradas se cruzaron, y en sus ojos vino ira, sino miedo. Miedo a perder su puesto, su lugar en aquel mundo cruel. No dijo nada cuando me empujaron hacia el sendero de salida. Solo un sollozo ahogado, que me persiguió como un fantasma. Caminé horas bajo el sol implacable, hasta llegar a un albergue en las afueras de Granada. Me registré con manos temblorosas, y al cerrar la puerta, me derrumbé. Lloré por mi madre, por el aljibe que había sido mi refugio, por el olor a tierra mojada que ya no sentiría. Pero sobre todo, lloré por Natalia. ¿Por qué no me defendió? ¿Era nuestro amor tan frágil como un jarrón de Murano? En la oscuridad de aquella habitación, juré no volver jamás. El pueblo podía pudrirse en su hipocresía, yo encontraría mi propio río. Los días siguientes fueron un borrón de supervivencia. Encontré trabajo como camarera en un bar del centro, sirviendo tapas a turistas que hablaban de la belleza de Granada sin conocer su crudeza. Por las noches caminaba por el Albaicín, tocando las puertas moras, buscando en las sombras un eco de su voz. Le escribí cartas que nunca envié: Natalia, mi amor, fue todo una ilusión. ¿O el miedo nos ha robado lo nuestro? Pero el silencio era mi respuesta, un silencio que dolía más que los golpes de la multitud. Un mes después, llegó la primera señal de la sequía. Las noticias hablaban de un verano atroz en las Alpujarras, con ríos que se convertían en surcos de barro. Pensé en el aljibe, en cómo yo habría ajustado las válvulas para racionar el agua. Que sufran, me dije, endureciendo el corazón. Pero en el fondo sabía que el agua no era solo mía, era de todos, incluso de aquellos que me habían expulsado. La vida en Granada ciudad era un torbellino de colores y ruidos que contrastaba con la quietud de Los Cahorros. Las calles del Sacromonte bullían de flamenco y cantes hondos, pero yo me sentía como un fantasma entre los vivos. Cada mañana al despertar en mi cuartito alquilado cerca de la Plaza Nueva, buscaba en el espejo los ojos de la Mónica que fui, la guardiana fuerte, la amante apasionada. Ahora solo veía ojeras y un vacío que Natalia había dejado como una herida abierta. Trabajaba en El Mirador, un bar con vistas a la Alhambra, donde los clientes pedían sangría y contaban anécdotas de amores fugaces. Andalucía es tierra de pasión, decían los extranjeros, ajenos a cómo esa pasión podía quemar como el fuego de una hoguera inquisitorial. Una noche, mientras limpiaba mesas, oí un nombre que me heló la sangre: Los Cahorros. Dos hombres del pueblo, bebiendo vino de la tierra, hablaban de la sequía. El aljibe está bajo, Mónica se lo llevó todo al irse. Esa maldita. Reprimí las lágrimas, sirviendo sus copas con manos firmes. Maldita yo. Yo que había mantenido el flujo de vida para todos ellos durante años. Aquella noche no pude dormir. Recordé nuestra última noche juntos, antes del escándalo. Natalia y yo habíamos subido a la ermita abandonada en la sierra, donde el viento susurraba secretos antiguos. Nos tendimos sobre una manta raída, contemplando las estrellas como si fueran promesas. Si nos descubren, ¿qué haremos?, le pregunté trazando círculos en su palma. Ella sonrió, esa sonrisa que iluminaba más que las luces de la feria. Huiremos, mi amor. A Málaga, a Sevilla, donde nadie nos conozca. Seremos libres. Besé su cuello inhalando su aroma a lavanda y tierra, y creí en ella. Creí en nosotras. Pero la traición llegó como un mazazo. 2 semanas después de mi expulsión, recibí una carta. La letra era suya, inconfundible, con esas curvas que parecían caricias. Mónica, lo siento. El pueblo me obliga a decirlo, nuestro amor fue un error, un desliz de la juventud. He pedido perdón al cura, y ahora todo está bien. No me busques.
Las palabras se clavaron en mi pecho como cuchillos. Un error. Un desliz. Arranqué la carta en pedazos, esparciéndolos por el viento del darro. Lloré hasta que el alba tiñó de rosa las torres de la catedral. ¿Cómo podía ser? Había sido todo una farsa. El entendimiento me golpeó como una ola. Natalia me había sacrificado para salvarse. El miedo la había convertido en cómplice de mi ruina. Los meses pasaron en una niebla de rutina y dolor. Hice amigos en el bar. Rosa, una gitana que leía la Buenaventura en las tazas de café, me dijo una vez: tu palma habla de aguas turbias, pero también de renacimiento. No te aferres al pasado, niña. Intenté seguir su consejo saliendo con otras mujeres en las noches del Pura Vida, un local discreto en el Realejo donde las lesbianas de Granada se reunían a bailar salsa y olvidar. Pero ninguna era Natalia. Ninguna tenía su risa ronca ni la forma en que sus dedos se enredaban en mi cabello como raíces en la tierra. La sequía empeoró. Las noticias llenaban los periódicos: crisis hídrica en las Alpujarras, pueblos al borde del colapso. Imágenes de los Cahorros mostraban plazas agrietadas, mujeres haciendo cola por un cubo de agua turbia, niños con rostros demacrados. Mi madre aparecía en una foto más delgada, con el rosario entre los dedos. Sentí una punzada de culpa. ¿Y si volvía? ¿Y si entregaba la llave y fingía que nada había pasado? Pero el orgullo andaluz, ese fuego que corre por nuestras venas, me lo impedía. Que aprendan, murmuraba, pero en las noches soñaba con el aljibe seco, con el pueblo muriendo de sed. Una tarde de otoño, cuando las hojas de los plátanos caían como lágrimas doradas, llegó el mensajero. Un sobre lacónico del alcalde: Mónica López, el pueblo te necesita. La sequía es un castigo divino. Regresa con la llave y todo se olvidará. Reí con amargura arrugando el papel. ¿Olvidado? ¿Como si no hubieran escupido sobre mi amor? Pero el corazón es traidor. Esa noche caminé hasta el río Genil, ahora un hilo miserable, y lancé una piedra al agua. Natalia, ¿tú también lo pides?, susurré al viento. No pude resistir. Al día siguiente tomé el autobús hacia las Alpujarras. El camino serpenteaba por barrancos rocosos, pasando viñedos marchitos y cortijos abandonados. Mi estómago era un nudo de ira y anhelo. ¿Qué diría si la veía? ¿La abrazaría o la abofetearía? Al bajar en la parada polvorienta, el aire seco me golpeó como un reproche. El pueblo parecía un cadáver, calles vacías, fuentes secas, perros lamiendo charcos imaginarios. Caminé hacia la plaza, y allí estaba mi madre, encorvada sobre un pozo inútil. Mamá, dije, voz quebrada. Ella se volvió, ojos hundidos en arrugas nuevas. Hija. ¿Has venido? No hubo abrazos, solo un silencio cargado de remordimientos. Me llevó a casa, donde el crucifijo aún colgaba como un juez. El aljibe está casi vacío. Sin ti, estamos perdidos. Asentí, pero mi mente volaba a Natalia. ¿Dónde estaba ella? ¿Enseñando a niños sedientos, o escondida en su vergüenza? El alcalde me recibió en su oficina, un cuarto oscuro con retratos de Franco y el Papa. Mónica, gracias a Dios. La llave, por favor. Dudé sosteniéndola en el puño. No es tan simple. Han olvidado por qué me fui. Él carraspeó, evitando mi mirada. Errores de todos. El cura dice que la sequía es por pecados colectivos. Ayúdanos, y serás bienvenida de nuevo. Reí, un sonido hueco. ¿Bienvenida como qué? ¿Como la guardiana, o como la pecadora redimida? Aquella noche el pueblo organizó una rogativa en la iglesia. Candelas parpadeantes, salmos en latín, el cura predicando sobre Sodoma y la ira divina. Me senté en el fondo, invisible, observando rostros que una vez fueron amigos. Y entonces la vi, Natalia, en la primera fila, con un mantón negro sobre los hombros, cabeza gacha. Su perfil, iluminado por la luz de una vela, me robó el aliento. Parecía una virgen doliente, pero yo sabía la verdad, era la mujer que me había traicionado. Después de la misa, me acerqué. Natalia. Ella se volvió, pálida como la luna llena. Mónica. Dios mío.
Sus ojos, esos ojos que tanto amé, se llenaron de lágrimas. Perdóname. La carta. La escribí por miedo. Mi familia, el colegio. Me amenazaron. Extendió la mano, pero yo retrocedí. Miedo. Siempre el miedo. ¿Y ahora? ¿Me pides agua o me pides perdón? Ella sollozó. Te pido todo. He sufrido cada día sin ti. El pueblo me odia por no haberte parado, pero yo. Yo te amo aún. Sus palabras me desarmaron. Quise odiarla, pero el amor es un río subterráneo que no se seca. La abracé allí, en la penumbra de la sacristía, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Prueba tu arrepentimiento, susurré. Ayúdame a salvarlos, y quizás salve lo nuestro. Al amanecer, nos dirigimos al aljibe. Natalia y yo solas, como en los viejos tiempos, pero ahora el aire estaba cargado de palabras no dichas. El sendero ascendía empinado, flanqueado por chumberas espinosas y el zumbido de abejas desesperadas por néctar escaso. Llevaba la llave en el bolsillo, un peso que me anclaba a la tierra. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí de niños?, dijo ella, rompiendo el silencio. Tú fingiendo ser la reina morisca, y yo, tu fiel esclava. Sonreí a pesar de todo. Eras más que fiel. Eras mi todo. El aljibe era una cúpula de piedra blanca, semioculta en la ladera, con inscripciones árabes que hablaban de agua eterna. Al acercarnos, el olor a humedad rancia me golpeó como un recuerdo. La compuerta principal, sellada con mi llave, chirrió al girar. Agua turbia brotó en un hilo fino, pero suficiente para llenar los canales. Natalia se arrodilló, tocando el chorro con reverencia. Has salvado al pueblo, Mónica. Eres un milagro. La miré viendo en su rostro la mujer que amaba, vulnerable, hermosa en su imperfección. Pero el perdón no era tan simple. Mientras ajustaba las válvulas, le conté mis noches de insomnio, las dudas que su carta había sembrado. Pensé que me usaste, Natalia. Que nuestro amor era un capricho para ti. Ella lloró, apoyando la cabeza en mi hombro. Nunca. Mi familia me encerró, el cura me obligó a escribirla. Cada palabra era una puñalada para mí. Te esperé, rezando por tu regreso. Nos besamos entonces, un beso salado de lágrimas y promesas rotas, bajo la sombra de los olivos. Por un momento el mundo se redujo a nosotras, dos mujeres en una tierra de machos y cruces, reclamando lo que era nuestro. El agua fluyó de nuevo y el pueblo revivió como por arte de magia. Mujeres llenaban jarras, niños chapoteaban en las fuentes, el alcalde declaró un día de fiesta. Me recibieron como a una heroína, palmadas en la espalda, abrazos torpes, incluso el cura murmuró un bienvenida en la confesión. Mi madre, con ojos humedecidos, me cocinó un gazpacho que sabía a redención. Hija, el Señor prueba a los suyos. Has demostrado tu valor. No le hablé de Natalia, no aún. Ese secreto lo guardaría hasta que el viento lo llevara. Pero la calma duró poco. La sequía no era solo física, había grietas en el alma del pueblo. Rumores renacieron, Mónica trajo la lluvia con brujería. ¿Y esa maestra? Sigue siendo una influencia mala. Natalia lo notó primero. En la escuela, padres retiraban a sus hijos, susurrando sobre la lección de Sodoma. Una noche apedrearon su ventana, dejando un mensaje en la piedra: pecadora, vete. Ella vino a mí temblando. No puedo más, Mónica. Quieren que me vaya, como a ti. La ira bulló en mí como el estío andaluz. Convocamos una reunión en la plaza, bajo las estrellas que Federico García Lorca tanto cantó. Yo hablé primero con la llave en la mano como un cetro. Este pueblo me expulsó por amar a una mujer. Me llamaron demonio, pero cuando la sed los tocó, solo yo tenía la llave. ¿Es eso justicia? ¿Es eso el amor al prójimo que predica el cura? Murmullos se elevaron, rostros avergonzados. Natalia tomó la palabra, voz firme pese al miedo. No soy una amenaza. Enseño a vuestros hijos a soñar, a leer sobre la Granada de los poetas, donde el amor no conoce barreras. Si mi amor por Mónica es pecado, entonces pecad conmigo porque el odio es el verdadero demonio. El silencio fue ensordecedor.
El alcalde sudando intentó mediar, hablemos, no actuemos en caliente. Pero entonces surgió la voz de la viuda García, la delatora original. Son un escándalo. Mi difunto marido se revolvería en la tumba. La multitud se agitó dividida entre la gratitud por el agua y el pánico ancestral. Un joven, hijo de un olivarero, gritó: «Dejadlas. Sin Mónica estaríamos muertos». Pero otros, hombres de bigotes duros y mujeres de mantones negros, corearon: «Fuera las dos». En medio del caos, mi madre se levantó. «Basta. Esta es mi hija, y ha salvado vuestras vidas. Si la expulsáis de nuevo, expulsadme a mí también». El pueblo jadeó. Mi madre, la devota, la que rezaba por santos y milagros, defendiendo lo indefendible. Lágrimas rodaron por sus mejillas. He pecado yo también, juzgando sin conocer. El agua nos enseña humildad, fluye para todos sin preguntar. El clímax llegó como un trueno. Natalia, empujada por la multitud enfurecida, tropezó y cayó cerca del pozo central. Un hombre levantó una piedra, gritando por la pureza del pueblo. Sin pensarlo me interpuse, recibiendo el golpe en el hombro. El dolor fue agudo, pero no tanto como el de ver el odio en ojos conocidos. «Deteneos», rugí. «Si me queréis muerta, matadme. Pero el aljibe se secará con mi sangre, y recordaréis este día como vuestra vergüenza». La piedra cayó de la mano del hombre. Un silencio cayó sobre la plaza, roto solo por el goteo del agua en las fuentes. Uno a uno se arrodillaron, no en oración, sino en rendición. El cura avanzó crucifijo en alto. «Hermanos, hemos sido ciegos. El amor, en todas sus formas, es don de Dios. Perdonad y sed perdonados». Aquella noche el pueblo cambió. No de golpe como en las novelas de Pérez Galdós, sino con grietas que prometían luz. Natalia y yo volvimos a mi casa, curando heridas con paños húmedos y palabras suaves. «Te amo», murmuró ella, besando mi hombro magullado. «Y yo a ti», respondí sabiendo que el camino sería largo. Pero el destino, caprichoso como el Guadalquivir en crecida, tenía más pruebas. Al día siguiente llegó un telegrama de Granada: el ayuntamiento demandaba el aljibe por abandono. El alcalde en pánico me culpó: «Tú lo dejaste seco». La traición renació más sutil, más venenosa. La demanda fue un golpe bajo, un recordatorio de que el perdón es frágil como el cristal de las botellas de manzanilla. El ayuntamiento de Granada, con sus burócratas de corbata y carpetas polvorientas, reclamaba el aljibe como patrimonio público, alegando negligencia durante mi ausencia. La guardiana huyó dejando al pueblo en la miseria, decían los papeles. Olvidaban, convenientemente, que yo había regresado para salvarlos. El alcalde, ese oportunista de sonrisa grasienta, me miró con ojos de rata: «Mónica, firma la cesión. Es lo mejor para todos». No respondí apretando la llave hasta que el metal mordió mi palma. «El aljibe es de mi sangre, no de vuestros sellos». Natalia, a mi lado, me tomó la mano. «Lucharemos juntas». Contratamos a un abogado en Granada, un hombre flaco llamado don Javier, que olía a libros viejos y justicia tardía. «Es un caso de discriminación», nos dijo en su despacho del Zaidín. «Vuestra expulsión fue ilegal, motivada por prejuicios. Podemos ganar, pero costará lágrimas y noches en vela». Las semanas siguientes fueron un torbellino de audiencias y declaraciones. Viajábamos en autobús destartalado, cruzando la Vega Fértil hasta la capital, donde los tranvías zumbaban como avispas. En el tribunal enfrentamos a testigos del pueblo. La viuda García, con su rosario como arma, juró que yo era una influencia corruptora. «Vi sus besos pecaminosos, señoría. Trajeron la sequía como castigo». El juez, un andaluz de cejas espesas, frunció el ceño pero escuchó. Natalia testificó con voz temblorosa: «Nuestro amor no daña a nadie. Al contrario, nos ha hecho más fuertes para servir al pueblo». Yo hablé por último con el corazón en la garganta. «Señoría, en los Cahorros el agua es vida, y el amor también. Me expulsaron por ser quien soy, pero regresé porque el lazo de la tierra es más fuerte que el odio. Esta llave no es solo metal, es mi legado, mi promesa de no dejarlos sedientos». El juez, conmovido, dictaminó a nuestro favor: el aljibe quedaba bajo mi custodia, y el pueblo fue amonestado por discriminación.
La España del siglo XXI no tolera inquisiciones locales, sentenció. Regresamos como vencedoras, pero el triunfo era agridulce. El pueblo nos recibió con una mezcla de alivio y resentimiento. Fiestas improvisadas en la plaza con vino y guitarra, pero miradas furtivas desde las ventanas. Mi madre, transformada por el escándalo, me confesó una noche: hija, yo también guardé secretos. Tu padre amaba a un hombre en su juventud, antes de casarse conmigo por deber. Lo enterré en mi corazón, pero verte sufrir me abrió los ojos. Lágrimas compartidas lavaron años de silencio. Madre, el amor no elige forma, solo pide ser. Natalia y yo reconstruimos lo nuestro con lentitud, como quien riega un jardín después de la tormenta. Paseos por el río Monachil, ahora con caudal renovado, donde leíamos a Gabriela Mistral y soñábamos con un futuro sin cadenas. Ella dejó la escuela por un tiempo, escribiendo cuentos para niños sobre heroínas valientes, inspirados en nosotras. Yo, guardiana de nuevo, enseñé a los jóvenes del pueblo los secretos del aljibe: el agua fluye si la respetas, como el amor. Pero el clímax inesperado llegó en invierno, cuando las nieves de Sierra Nevada cubrieron las Alpujarras de blanco. Una riada repentina, provocada por deshielo, amenazó con inundar el pueblo. El aljibe, a rebosar, necesitaba ser abierto de urgencia para desviar el agua. Solo yo sabía cómo, pero una tormenta me retuvo en Granada. Llamé a Natalia: debes ir. La llave de repuesto está en el cajón. Ella, aterrorizada por las alturas y el agua embravecida, dudó. No puedo, Mónica. Tengo miedo. ¿Recuerdas la plaza?, le dije. Me defendiste entonces. Hazlo por ellos, por nosotras. Con voz rota accedió. La vi en mi mente, escalando el sendero helado, llave en mano, abriendo la compuerta mientras el torrente rugía. El pueblo se salvó, pero Natalia cayó, resbalando en el hielo, rompiéndose el tobillo. Cuando llegué al hospital de Granada, exhausta, la encontré pálida pero sonriente. Lo hice por ti, murmuró. Por nuestro amor. En ese momento entendí la profundidad de lo nuestro. No era solo pasión, era sacrificio, resiliencia, el humanismo crudo de Andalucía, amar a pesar de todo. El pueblo, avergonzado por su heroísmo, erigió una placa en la plaza: a Natalia y Mónica, guardianas del agua y del corazón. No fue un final de cuento de hadas, sino uno humano, con cicatrices pero vivo. Hoy, bajo el sol de Granada, caminamos de la mano por el Albaicín, sin escondernos. El agua fluye, el amor perdura, y en los Cahorros, las adelfas florecen de nuevo. Porque en esta tierra de poetas y mártires, el verdadero milagro es perdonar y ser perdonada.